Hoy compartiré una palabra que va a ayudarnos a alcanzar las bendiciones de Dios. Hoy hablaré acerca del poder de la oración y quiero invitarte a que tomes tu Biblia, saques tus apuntes y puedas ir anotando las palabras que van a edificar tu espíritu. Y vamos a orar al Padre para que Dios desate sabiduría, desate la revelación y el entendimiento de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a tus hijos, a tus hijas que nos están siguiendo a través del canal UCI TV y a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 12, el versículo 5, dice la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hoy quiero compartir la palabra, el poder de la oración. En el Antiguo Testamento, cuando los patriarcas, los reyes o los profetas tenían problemas que resolver en la vida o en la tierra o en sus ciudades, ellos levantaban un altar a Dios, presentaban una ofrenda al Señor y elevaban unas plegarias a Dios para poder presentar sus peticiones delante del Padre. Dios estableció la oración como una forma de comunicarnos con Él. Por eso que Jesucristo dijo en su palabra: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. La oración es la vía de comunicación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre quiere comunicarse con Dios y Dios quiere comunicarse con el hombre, se tiene que tomar la oración como la herramienta para poder entrar a las esferas del Espíritu. Si usted quiere tocar a Dios, si usted quiere mover la mano de Dios, usted tiene que levantar el poder de la oración. La oración tiene un poder espiritual que si se hace en el nombre de Jesús, el cielo se va a abrir, la puerta se va a abrir. Si usted quiere tocar el cielo, si usted quiere mover la mano de Dios, usted tiene que levantar sus oraciones delante del Padre. La oración es la herramienta, es el arma espiritual que Dios le ha entregado a su pueblo. Dice la Biblia que un día Pedro fue tomado prisionero por Herodes. Pedro fue encarcelado y Herodes iba a decapitar a Pedro como lo había hecho con Santiago. Para esto Santiago había sido tomado prisionero y fue decapitado. Y a la gente le agradó lo que hizo Herodes. Y ahora Herodes quería hacer lo mismo con Pedro. Y tomaron a Pedro prisionero y lo encerraron en una cárcel. Y el apóstol ya estaba amenazado a ser decapitado. Pero la Biblia nos habla que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jerusalén, elevaron sus oraciones a Dios y comenzaron a orar, a interceder para impedir que Herodes decapite a Pedro. Comenzaron a usar el poder de la oración. Y dice la Biblia que la iglesia comenzó a orar sin cesar. Y mientras oraban, clamaban a Dios. Dice la Biblia que Dios movió un ángel y el ángel entró a la cárcel y una luz resplandeció en la prisión. Y de pronto Pedro escuchó una voz que le dijo: levántate, cíñete y ponte las sandalias. Qué tremendo es cuando se ora en esa dimensión de fe. La oración será tan poderosa si usted ora con fe,
porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que la hay. Por eso que la iglesia entendió que la única forma de poder mover las manos de Dios, mover los ángeles de Dios, era orando con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que ora a Dios, pero ora sin fe, ora dudando. ¿Me podrá escuchar el Señor? ¿Me podrá oír Dios? ¿Podrá Dios responderme? Pero siento que Dios no me puede escuchar porque me siento pecador o pecadora. Cuando la gente habla de esa forma, jamás podrá tocar el corazón de Dios. Uno tiene que acercarse a Dios creyendo que ya Dios va a escucharnos y que Dios nos va a extender su respuesta. La Biblia nos habla que los primeros cristianos, cuando vieron que Pedro fue tomado prisionero y Herodes lo iba a decapitar, ellos creyeron que Dios podía hacer un milagro. Ellos creyeron que Dios podía romper la prisión. Creyeron que Dios podía sacar a Pedro de la cárcel y liberarlo de las manos de Herodes. Y la iglesia se puso a orar en esa fe. Oraron con fe. Oraron creyéndole que Dios iba a hacer el milagro. Y es lo que hoy tenemos que hacer. No vamos a ver ningún milagro de Dios si no oramos con fe. Y usted tiene que orar, usted tiene que creer, tiene que tocar las puertas del cielo. Yo no sé qué problema estés pasando. Yo no sé si te han detectado el cáncer. Yo no sé si estás pasando momentos de depresión y de angustia y no sabes qué hacer. Déjame decirte, levanta tu oración a Dios. Clámale a Él, toca las puertas del cielo y Dios te va a contestar. David dijo en su palabra, en uno de los salmos, dijo: a Jehová clamé estando en angustia y Él me oyó. Dios nos escucha cuando clamamos en esa dimensión del Espíritu. La segunda cosa, se vuelve poderosa la oración cuando tú oras insistentemente. ¿Qué significa orar insistentemente? Significa que usted no debe desmayar. Si usted no ve la respuesta el día de hoy, usted no debe desmayar. Usted tiene que seguir orando insistentemente al día siguiente. Si no hay respuesta, usted tiene que seguir orando. Puede ser que ores una semana, puede ser que ores un mes, puede ser que ores 2 meses, pero usted no puede desmayar. Usted tiene que perseverar, tiene que tocar la puerta insistentemente. La Biblia dice: el que busca halla, y al que llama se le abrirá, y el que pide recibe. Por eso que la oración es tan poderosa, pero cuando usted ora con fe, se hace tan poderosa cuando usted ora insistentemente. Y la Biblia nos dice en su palabra: y Pedro encarcelado, y la iglesia oraba insistentemente. ¿Qué significa la palabra insistentemente? Ellos oraban: Señor, no permitas que Pedro sea decapitado. Señor, no permitas que Pedro sea muerto. Y clamaban, intercedían y estaban orando al Señor. Y la mano de Dios comenzó a moverse. Y la fe de la iglesia que oraba insistentemente movió la mano de Dios y movió a un ángel. Y dice la Biblia que el ángel entró a la prisión. ¡Qué tremendo! En el verso 7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué tremendo es la oración. ¿Cómo la oración pudo mover un ángel? ¿Cómo la oración pudo mover a un ángel? Ahora usted me dice: apóstol, ¿y usted cree en los ángeles? ¿Usted cree que existen los ángeles? Pues yo le voy a decir que los ángeles existen. Los ángeles son reales. Los ángeles son seres espirituales que cumplen una misión, cumplen una tarea. Y los ángeles están asignados para servir a los hijos de Dios.
Si tú eres un hijo de Dios, te convertiste al Señor, hay ángeles que están asignados a tu favor. Los ángeles existen. Así como existen los ángeles, también existen los demonios. Y como existen los demonios, existen los ángeles. Así como existe el bien, existe el mal. Y el mal y el bien están en este mundo peleando batallas espirituales. Y el mal quiso matar la vida de Pedro, pero el bien se movió a través de un ángel para salvarlo, para liberarlo. Los ángeles existen. Los ángeles son seres reales. Y usted me dirá, apóstol, ¿y usted tuvo experiencias angelicales? Claro que sí. Yo he tenido experiencias angelicales en mi vida. He visto ángeles. He sido visitado por ángeles en sueños. Y por eso les digo que los ángeles son seres reales, y no solamente en sueños, sino aún en la propia vida, en una forma tan real, tan consciente. También he tenido experiencias angelicales. Recuerdo que cuando estaba entrando, unos meses antes que yo entrara a la Plaza de Toros de 1999, cuando nuestro ministerio estaba tomando la Plaza de Hachos para una cruzada evangelística, recuerdo que faltando un mes para la cruzada, tuve la visitación de un ángel vestido de blanco, de 1,70 m aproximadamente, fornido, tez trigueña, y el ángel me habló en mi sueño y me dijo: prepárate porque vas a empezar un ministerio mundial. Fueron las palabras del ángel. Tuve una experiencia angelical. Y a partir de ahí entendí que Dios envía a sus ángeles para darnos mensajes de Dios. Pero no solamente fue una experiencia de un sueño. Nunca olvidaré aquella experiencia que tuvimos hace como 6 años atrás. Cuando veníamos, 6, 7 años aproximadamente, sí, como 7 años, cuando veníamos con un grupo de hermanos, veníamos del norte y pasábamos por la loma prácticamente de Chancay, y había una neblina terrible, y yo venía manejando el carro y veníamos con 5 personas en el auto. Y de pronto una neblina terrible se posesionó en las lomas de Chancay, que literalmente yo no podía ver ya las líneas blancas que están en las pistas dando indicaciones. No sabía si irme a la derecha o irme a la izquierda. A la derecha estaba el abismo y a la izquierda estaba la otra vía que venía contrario. Y uno no sabía en qué momento se iba a la derecha o a la izquierda. Literalmente a mí me entró pánico, me entró miedo. Yo preferí estacionarme y no continuar porque no veía nada, absolutamente nada. Y tenía un temor terrible si un carro venía detrás y podía llevarme, arrasarme con todo, y estaba con pánico. Pero en ese momento sucedió una cosa extraordinaria. De la nada apareció una 4x4. Se puso delante de mí, de la nada se puso delante de mí, se bajó un varón de ahí, movió los reflectores para el lado mío, y de pronto el carro comenzó a arrancar y yo comencé a seguir al carro porque me estaba dando luz, y el carro iba corriendo, yo iba detrás del carro, y hasta que el carro me sacó de la neblina buen trecho, y cuando vi el carro, quise alcanzarlo, se movió prácticamente una curva y moví la curva y ya no lo volví a ver más al carro. Y por más que yo corría a una velocidad para ver quién me había ayudado a sacarme de esta neblina terrible, y al no encontrarlo, al no visualizarlo, entendí que Dios nos envió ángeles para sacarnos de esa zona peligrosa. Por eso les digo, los ángeles existen, los ángeles son seres reales. Y la Biblia nos habla que cuando Pedro estaba encarcelado y Herodes lo iba a sacar para decapitarlo, dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar. Oraban a Dios, tocaban el cielo, y Dios escuchó la oración de su pueblo y envió a un ángel. Y dice la Biblia que el ángel entró a la prisión y una luz resplandeció, y tocando a Pedro le dijo: levántate.
Y Pedro, al despertar, vio un ángel delante de él. Y él pensaba que estaba viendo una visión o estaba soñando. Pero no era ni sueño ni visión. Estaba viendo a un ángel literalmente que se había metido a la prisión para sacarlo, para liberarlo de la muerte que Herodes había determinado contra él. Qué tremendo es cuando hay un pueblo que le cree a Dios, cuando hay un pueblo que le clama a Dios. Dios mueve sus ángeles. Y déjame decirte que Dios tiene ángeles para moverse en favor de tu vida. Solo tienes que orar, solo tienes que clamar. Pero la tercera cosa que quiero decirte es que la oración tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Si usted va a orar, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es la llave para abrir el cielo. El nombre de Jesús es la llave para entrar al trono de su gracia. Usted no puede orar en nombre de otro. Usted tiene que orar en nombre de Jesús. Y la tercera cosa que quiero decirte, la cuarta cosa que quiero decirte es que tienes que orar al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que oye, al Dios que ve, al Dios que habla. Ese es el Dios que nos escucha. Ese es el Dios que hace los milagros. Ese es el Dios que tiene su misericordia. Y si usted quiere ver milagros en su matrimonio, si usted quiere ver milagros en su familia, usted tiene que orar en el nombre de Jesús. Y cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted va a ver los milagros de Dios. Usted va a ver las manifestaciones de Dios. Durante el tiempo de mi vida que yo he estado caminando en los caminos de Dios, yo he podido escuchar a Dios hablarme en mi espíritu, a Dios decirme: hijo, ¿por qué lloras? Hijo, ¿por qué estás triste? Y el Señor, estoy triste, lloro porque tengo estos problemas. Y el Señor hablaba a mi espíritu, me decía: confía en mí, cree en mí, que yo voy a dirigir tus pasos y te voy a mostrar mi gloria. Por eso que durante todos estos tiempos vengo caminando con Dios y vengo creyéndole a Dios en todas las cosas sobrenaturales. La oración tiene que ser con fe. La oración tiene que ser con persistencia. La oración tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es la llave para desatar los milagros de Dios, las maravillas de Dios. Por eso que quiero decirte, si tú estás buscando una respuesta de Dios, solo tienes que orar con fe. Tienes que orar con persistencia. Tienes que orar en el nombre de Jesús. La cuarta cosa que quiero decirte: debes orar pacientemente. Espera en Jehová y Él hará. Pacientemente. Muchas personas quieren orar a Dios y encontrar una respuesta inmediatamente. Hay respuestas que se obtienen al instante, al minuto. Hay respuestas de Dios que se obtienen al día siguiente. Pero usted tiene que creer que Dios lo va a hacer. Usted tiene que creer que Dios se va a mover sobrenaturalmente. Y ahí es donde la gente pierde la batalla de la fe y la pierde por la falta de paciencia. Usted tiene que ser paciente, usted tiene que seguir creyendo, tiene que seguir orando. Si usted no ve la respuesta de Dios en la primera semana, siga clamando, siga intercediendo. No se rinda, siga creyéndole a Dios. Él va a hacer el milagro. Y los milagros son resultado de tu fe y de tu paciencia. Miremos a Job. Cuando Job se encontraba en sus problemas, cuando Job se encontraba en la batalla de la fe, con la enfermedad en su cuerpo, se encontraba en una crisis financiera, se encontraba en la ruina, pero él creía que Dios lo iba a levantar. Y él hablaba en sus palabras: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. Y lloraba a Dios, le clamaba a Dios, pero no había respuesta. Clamaba a Dios y no había respuesta. Oraba a Dios y no había respuesta.
Quien desmayó fue su esposa. Su esposa desmayó en la fe. Su esposa perdió la paciencia y le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. La mujer había perdido la paciencia, había perdido la fe. Pero sin embargo Job mantenía su fe encendida. Y Job siguió clamando al Señor, siguió pidiéndole a Dios. Y Job sabía que en algún momento Dios iba a responder sus oraciones. Pero Job nunca había visto a Dios. Él solo había escuchado de Dios. Y su fe hizo que él levantara un altar en su casa. Y en su casa había un altar de adoración a Dios. No había estatuas, no había ídolos, solo había un altar que estaba direccionado o dirigido al Dios eterno. Y Job adoraba a Dios en su casa. Job buscaba a Dios en su casa hasta que le vino los males. Y cuando los males le vino a su vida, no dejó de adorar a Dios, no dejó de buscar el rostro de Dios. Y él sabía que la oración era la única forma de comunicarse con Dios. Y comenzaba a orar en su enfermedad, comenzaba a orar en su luto, comenzaba a orar en su dolor y comenzaba a orar en su crisis financiera. Él no dejó de buscar a Dios en la crisis financiera. Él no dejó de buscar a Dios en su luto, el haber perdido a sus hijos. Él no dejó de buscar a Dios aun cuando la lepra lo estaba consumiendo. Él siguió buscando a Dios y él siguió levantando su altar al Señor. Su fe, su insistencia, su paciencia lo llevaba a Job a esperar un milagro de Dios en su vida. Yo no sé qué cosa es lo que te está golpeando en la vida. No sé qué cosa es lo que te está atando en la vida. Tal vez es el alcohol, es la droga. Tal vez es un problema matrimonial, es un problema familiar. No lo sé, o tal vez es una enfermedad de muerte. Te han dicho que tienes SIDA, te han dicho que tienes cáncer. Te quedan pocos días de vida. No sé lo que tú estás pasando, pero déjame decirte: si levantas oración al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Él moverá a sus ángeles para liberarte de la muerte, para liberarte de la atadura, para liberarte de los momentos tan difíciles que estás pasando tú. Tal vez no hay nadie que pueda hacer algo por ti. Y me dices: predicador, he ido a tantas iglesias, he ido a tantas religiones, he ido a tantos brujos y hechiceros. Sin embargo, no hay respuesta para mi vida. He ido a buscar ayuda a cuantas personalidades y todo sigue peor y no hay nada nuevo en mi vida. Y a veces pienso que Dios no existe. Y a veces pienso que no existe y que voy a morir. Pero déjame decirte: Cristo vive. Cristo es real. Cristo murió en una cruz. Fue sepultado. Y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y hoy Cristo está a la diestra del Dios Padre. Y Él te dice: yo soy tu Salvador. Y Él te dice: yo soy tu sanador. Tienes que invocar el nombre de Dios. Y la Biblia dice que Job invocaba el nombre de Dios. Y su paciencia le trajo la grande victoria. Y dice la Biblia que cuando Job levantó un altar y comenzó a orar por sus amigos, dice la Biblia, y Jehová quitó la aflicción de Job. Y Dios se le presentó, Dios se le reveló a Job. Y Job tuvo el privilegio de ver a Dios manifestado en una teofanía delante de él. Ya no era una visión, ya no era un sueño. Era Dios manifestado en una teofanía. Y Dios habla con Job. ¿Y sabes lo que dice Job en su palabra? Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job ya no solamente creía en Dios porque había oído, ahora lo había visto. Dios se le había revelado, Dios se había mostrado a él.
Qué tremendo. Como cuando uno busca a Dios, Dios se te revela, Dios te habla. Y por eso déjame decirte, Dios quiere revelarse a tu vida. Solamente tienes que rendirte a Él. Solamente tienes que decir, Señor, aquí estoy. La oración es tan poderosa que puede mover ángeles en tu favor. Y dice la Biblia que cuando el ángel entró a la prisión y le dijo a Pedro, levántate, en ese momento se le cayeron las cadenas. Déjame decirte, sigue orando, las cadenas de tus hijos se van a caer. Sigue orando, las cadenas de tu esposo, de tu esposa se va a caer. Sigue orando, las cadenas de las enfermedades se van a caer. Sigue orando, las cadenas de la crisis, de la deuda, todo se va a caer tarde o temprano. Esas cadenas se caen en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando el ángel entró a la prisión, dice la Biblia que las cadenas de las manos de Pedro se cayeron. Qué tremendo la oración, cómo puede romper cadenas, cómo puede romper ataduras. Y dice la Biblia en el verso 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero dice la Biblia, pero no sabía que en verdad era un ángel que estaba viendo, sino que pensaba que era una visión. O sea, que él pensaba que eso era una visión, que no era un ángel real, pero estaba viendo a un ángel real, no una visión. Y luego dice la Escritura, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Mira, qué tremendo, la oración puede abrir las puertas de hierro. La oración puede abrir las puertas de hierro. La oración tiene un poder espiritual. Por eso dice la Escritura, dice su palabra, dice así, todo lo que ates en la tierra se ata en los cielos, y todo lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Y en el nombre de Jesús, déjame decirte, tu oración tiene un poder espiritual que puede romper la obra del infierno. Dios tiene un plan con tu vida. Quiero orar por ti. Quiero que busques ahora el rostro de Dios. Quiero orar por ti. Tal vez tu fe ha estado decayendo, tal vez tu espíritu se estaba debilitando, pero hoy Dios te dice, tengo planes con tu vida, no he terminado contigo y voy a hacer cosas nuevas. Vuélvete al Señor y entrega tu vida a Jesucristo. Repite esta oración conmigo. Si has escuchado esta palabra, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, he oído tu palabra, perdóname mis pecados. Me vuelvo a ti, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Padre, te entrego todos mis problemas y creo en el nombre de Jesús que tú vas a contestar mis oraciones. Gracias, Jesús. Quiero terminar diciéndote, usa la oración, busca a Dios en tu cuarto, enciérrate con el Señor, presenta tus peticiones delante de Él, y Él hará el milagro y tú serás un testimonio vivo para mucha gente que no cree en Dios. Que el Señor me lo bendiga. Sigan sintonizándonos lunes, miércoles, viernes y domingo. Y escríbenos para algunas peticiones. Escríbenos en el nombre de Jesús, que con mucho gusto estaremos orando por cada uno de ustedes. Y si quieren apoyar con unos donativos, ahí está en pantalla el número de cuenta de nuestra congregación, y envíenos sus donativos para seguir extendiendo el reino de Dios y salvar muchas vidas. Que el Señor me los bendiga. Los milagros van a continuar.